Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos, chicos? Si estáis aquí es porque es algo bueno. Significa que habéis dado ese siguiente paso, ese reconocimiento que decimos que es clave, ese tercer método que decíamos que es buscar ayuda para que alguien te ayude. Bien, los que no habéis visto el vídeo 1 lo tenéis que ir a ver ya, porque justamente ahora voy a hacer un análisis de un test que os pasé para que lo hicieseis, sobre todo el de ético espiritual, que es el que voy a analizar un poco por encima para que veáis qué casuística o qué os puede pasar en función de la nota que tengáis. Por tanto, el que no habéis visto el vídeo 1, ir a verlo ya, y los demás, pues voy a empezar a analizar ese test de la rueda de la vida que decíamos que era clave, porque está claro que si no tenemos nuestra rueda de la vida equilibrada, está claro que no vamos a ser felices, por lo que decíamos en el vídeo 1, de que la clave de ser felices es tener emociones positivas. Pues bien, vamos a analizar ese test y os voy a decir una cosa, que ese test es clave, el de la ético espiritual. Yo soy capaz de con ese test analizar a cualquier persona y decirle realmente por qué no es feliz, qué le pasa, por qué en el trabajo no es capaz de decir que no, por qué siempre prioriza a los demás ante él, por qué la salud la tiene mal, por qué se separa, por qué repite patrones, por qué tiene depresiones, por qué tiene ansiedad. Es decir, ese test marca perfectamente la parte interna nuestra, esa parte del subconsciente que nos hace ser infelices todos los días por patrones que tenemos en el subconsciente de la educación que hemos tenido en los últimos años. Bien, voy a empezar a analizar ese test, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora en este vídeo es, voy a analizar un poquito ese test de una cosa rápida, luego voy a dar conceptos de productividad claves, ¿vale? En este segundo vídeo vamos a dar conceptos. Va a haber un testimonio también de un cliente mío de Gorka, que es impresionante los resultados que ha tenido en 2 meses de COVID, de cómo identificando esas tareas rentables, protegiéndolas, lo que ha conseguido. Y en el tercer vídeo sí vamos a hacer un ejemplo mucho más práctico, por tanto no os preocupéis, en este segundo vídeo todavía no sois capaces de interiorizar, sino de momento escuchar y entender un poco conceptos que son claves para que luego en ese tercer vídeo entendáis mucho más lo que vamos a hacer, que va a ser mucho más práctico, y el cuarto también. Por tanto, es clave que ahora mismo solo escuchéis y entendáis. Os voy a decir cosas de sentido común, pero es importante que las captéis y que las tenéis en cuenta. Bien, voy a empezar por el test de la rueda de la vida, ese que os pasé el otro día, para que me imagino que lo habéis contestado. A veces quizás no os di demasiada información para contestarlo, porque posiblemente os puedo dirigir de una manera y prefiero que sea un poco fresco. Está claro que cada uno luego ha contestado de una manera con un criterio, pero yo os voy a decir a grosso modo cosas que pasan, ¿vale? Que os vais a identificar enseguida con cosas que os voy a decir. Bien, vamos a analizar ese test de rueda de la vida. Bien, el primer punto era el agradecimiento. El agradecimiento, ¿vale? El agradecimiento, ¿qué pasa? Os voy a decir una cosa a lo que pasa en ese test, ya de primeras, para que entendáis. Todas las notas que tengáis menos de un 6 es malo, lógicamente. Y todo lo que tengáis más de un 8 es malísimamente malo. Es decir, si yo en agradecimiento tengo menos de un 6, pues tendré que trabajar el agradecimiento. Si tengo más de un 8, posiblemente hasta lo tengo que bajar, porque ser demasiado más agradecido tampoco es bueno. Los extremos son malos. La alegría, lo mismo. Si soy poco alegre, aquí la alegría es decir, más o menos, depende de la nota que te hayas puesto, se ve perfectamente cómo estás en tu vida. ¿Vale? Esto marca bastante, es una nota que marca bastante. Si eres demasiado alegre, muchas veces significa que no te estás dando cuenta de cosas que pasan en tu entorno en la vida, por tanto, muchas veces vas a ser un poco ignorante, ¿no?, de lo que está pasando. Amabilidad, lo mismo. Si eres poco malo, si eres demasiado malo, también malo, porque al final demasiado amable es demasiado empalagoso, demasiado... Amistad y amor. Uf, aquí tenemos 2 puntos críticos. Yo os voy a decir qué valores son críticos. Amistad y amor. Si tenemos menos de un 6, significa que tenemos carencias afectivas, que ahí tenemos una protección en esa parte. Posiblemente tenemos un problema, a una cosa que nos ha pasado de joven. Pero si tenemos un 9 o 10, muy, muy, muy peligroso. Un 9 en amor y 10 significa posiblemente que vas a estar con ansiedad o con depresiones graves. Posiblemente te van a dejar parejas, vas a tener problemas emocionales, porque significa que dependes demasiado del amor o te gusta dar tanto que también en el fondo quieres recibir, tienes una dependencia demasiado, muchas veces en la parte de amistad también, una dependencia excesiva de las personas, y eso hace al final que tú no te valores a ti misma, y eso hace que al final la gente encima posiblemente por eso mismo te deje, porque te falta esa autoestima que necesitas, que quieres dando a los demás. Este es muy crítico cuando es un 9 o 10, ¿vale? Autodominio, pues esta es la típica, que todo el mundo, pues hay gente que aquí tiene valores bajos, la mayoría
decía muchas veces aquí, el autodominio es algo que a la gente le cuesta tener muchas veces, dominarse a sí mismo. Pero bueno, lo mismo, si tengo poco autodominio, tendré que mejorarlo. Si tengo demasiado malo, porque eso significa que me lo estoy guardando para adentro y tengo un problema. Confianza. Aquí hay dos tipos de respuesta. Si pueden confiar en mí, ¿vale? Y luego si yo confío en las personas. Si yo confío poco en las personas, tengo un problema porque no voy a delegar. Por tanto, sobre todo a nivel profesional, posiblemente voy a hacer yo todas las tareas y no voy a delegarlas. Y eso es un problema, ¿vale? Y si confío demasiado, pues también es malo porque normalmente cuando confías demasiado en alguien, ¿qué suele pasar? Que al final nos las dan y al final tenemos problemas. Por tanto, aquí también es otro punto cognitivo. Coherencia. Aquí realmente si habréis respondido de una manera correcta, normalmente poca gente es coherente. Es decir, coherente significa que lo que pienso y digo lo hago. Es decir, si digo que la salud es lo más importante en mi vida, que lo hago. Y sabemos que la salud y la familia realmente no lo ponemos nunca por delante de verdad. Por tanto, aquí la coherencia esa, normalmente tenemos que mejorar todos, ¿vale? Compromiso, otro punto importante. Compromiso. Normalmente compromiso suele ir con otro que suele ser con responsabilidad y con laboriosidad. Normalmente cuando en compromiso, laboriosidad y responsabilidad se tiene el más de un 8 a atender, porque esto es un problema, que el sistema educativo y tus padres les encanta de que tengas más de un 8 porque es lo que se vende, pues hay un problema muy grave porque normalmente eso significa que vas a estar más pendiente de los demás que de ti, por tanto, tu salud la vas a tener mal. Es decir, tú no te vas a priorizar a ti misma, sino vas a priorizar a los demás. Por tanto, un compromiso excesivo te lleva a una excesiva responsabilidad y eso hace que esa carga, esa mochila que tienes detrás sea grande y eso hace que te sientas mal y que no estés bien. Por tanto, el que es poco a poco comprometido tendrá que mejorar, el que tiene demasiado tendrá que mejorar. Dignidad. Aquí tenemos otro problema. Dignidad yo suelo poner como las personas, ¿cuántas veces nos respetamos a nosotros mismos? Es decir, nuestra dignidad a la hora de comer, respetamos las horas de comida, nos respetamos a nosotros mismos. Aquí realmente, si hubieses respondido correctamente, posiblemente la dignidad sería un 2 o un 3. Normalmente la gente no se respeta a sí mismo como tiene que ser. Por tanto, muchas veces queremos que los demás nos respeten, pero no nos respetamos nosotros mismos. Generosidad, lo mismo. Una persona poco generosa, malo, y excesivamente generosa, malo, porque al final nunca vas a tener nada. Y encima la gente se aprovecha y piensa que lo vas a tener que hacer sí por decreto habitualmente. Y el día que no lo haces se enfadan. Esto me pasa a mí con mi madre, que es demasiado generosa. Al final, pues, es decir, la generosidad es importante, pero como un 8, un 9 y 10 sería malo. Honesto, pues lo mismo. Una persona honesta, si es poco honesta, malo. Si es demasiado honesta, al final muchas veces tendría que romper con cosas y por esa integridad, por esto muchas veces no lo rompe y a veces tenemos que salir de sitios que no son buenos. Humildad, lo mismo que antes. Sobre todo voy a decir cosas claves, ¿no? En la laborosidad, ya os he dicho antes, una excesiva laborosidad, problema porque significa que estoy dando hacia los demás. Lealtad, lo mismo, una persona demasiado poco leal, malo, pero demasiado leal también malo, porque al final muchas veces tiene que dejar una relación a un socio y muchas veces no es capaz de hacerlo, ¿no? Libertad, esta a mí me encanta, ¿no? Si realmente soy libre o no soy libre, ¿no? Está claro que la mayoría de las personas no somos libres, no son libres, ¿no? Quizás este ha sido mi valor más importante, el buscar la libertad. Siempre mi madre me decía que quería mi seguridad, quería que fuese funcionario, pero yo siempre quería mi libertad porque la libertad tiene un precio y quizás es el que más le cuesta a la gente, buscar la libertad. Paciencia, pues lo mismo, si tienes poca paciencia, poco, si tienes demasiada paciencia, también no es bueno, también porque al final muchas veces te falta un poquito de me siento en estado de tranquilidad. Esta suele ser la nota media del test en general. Si tenéis una nota menos de un 6, significa que esa es vuestra nota real, cómo estáis a nivel no a nivel de paz, esa es vuestra nota de cómo estáis en vuestra vida. ¿Vale? Esto es lo que va a marcar la nota de cómo estás en tu vida. Es la que realmente tienes que cambiar. Vale, el perdono. Si no perdonas, malo, porque ese rencor al final te crea emoción negativa. Y si perdonas demasiado, al final significa que muchas veces no sientes ni padeces, ¿no? Perseverancia, lo que hemos dicho antes, pertenencia, una poca pertenencia, malo, excesiva pertenencia, puntualidad. Estos son más o menos prudencia. Prudencia aquí, por ejemplo, en prudencia, una persona que es demasiado prudente le cuesta tomar decisiones. Normalmente, una persona demasiado prudente trabajará para los demás. Una persona poco prudente posiblemente emprenderá. Los emprendedores son los que son poco prudentes, los que no piensan mucho para la hora de tomar decisiones, porque si pensarías demasiado no tomarías la decisión. Respeto hacia los demás, responsabilidad, sinceridad, solidaridad, bien, esas son, no quiero enrollarlo mucho porque tenemos poco tiempo.
Tolerancia, una persona excesivamente tolerante, malo, porque significa que pone siempre a los demás por delante de él y eso le va a crear problemas. Y una persona poco tolerante también, porque va a tener problemas en todos los sitios. Al final le van a echar del trabajo, le van a en su familia, sus padres, sus hijos. Y sobre todo aquí importante, con frecuencia me siento culpable. Aquí, pues normalmente una persona que tiene compromiso alto, la velocidad alto, aquí normalmente tiene alto también. Se siente culpable porque muchas veces no llega a todo lo que tiene que llegar o por muchas veces aquí tiene que ver la culpabilidad con falta de autoestima o con emociones, experiencias que has tenido de joven con tus padres, de falta de protección, de abandono, de diferentes. Aquí esta marca mucho también cómo te vas a sentir cada día. Esto es muy importante, ¿vale? Tengo un sentido de propósito. Realmente aquí mucha gente no tiene claro lo que quiere en la vida y, ¿vale? Hasta que el que pone un 8 o 9, yo tengo mis dudas muchas veces si tiene claro, ¿vale? Y luego practico la paz interior, pues tiene que ver con lo que hemos dicho antes. Bien, pues esto es un poquito analizando el test para que veáis cómo depende de la nota que tengáis, vais a estar en un sitio o en otro y es muy peligroso cada nota que tengáis aquí. Por tanto, aquí lo que habrá que hacer es coger las 5 notas que peor tengáis, que tengáis más de un 8 y menos de un 6, y el objetivo va a ser, el sueño, mejor dicho, va a ser cambiarlo de aquí a un tiempo, ¿vale? Esto es lo que tiene que ver con el test de la Navidad, porque esto se va a repetir en cada acción que tengáis que hacer en el día a día, en el trabajo, a la hora de saber decir que no, hasta para hacer dieta te influye tus valores, porque siempre más pones igual por delante a la gente antes que tu dieta. Por tanto, vais a ver cómo esto nos va a afectar en todo lo que vamos a ver. Bien, pues ahora lo que os he dicho antes, vamos a empezar a ver lo que es la productividad, ¿vale? Entendiendo lo que es la productividad. Quizás voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el vídeo 1 para, pues, si alguno se lo perdió, rápido, muy rápido, para entender 4 conceptos de lo que es la rueda de la vida y 4 conceptos más. Y me voy a meter rápidamente en productividad, porque es lo que quiero que entendáis. Productividad y luego voy a hablar de sueños. Por tanto, ahora voy a hacer como 20 minutos de tirón de conceptos claves que tenéis que entender, ¿vale? Bien, pues vamos allá. Aquí lo primero que voy a contaros es lo siguiente. Decíamos el otro día que el problema que teníamos todos de por qué no éramos productivos era porque éramos todos genéricos, intangibles, reactivos, no teníamos metas, no medíamos y tenemos que aprender a ser específicos, tangibles, proactivos, tenemos que definir metas y tenemos que medir resultados. Es decir, esto es algo que hay que trabajar, ¿vale? Esto es para pasar. Luego decíamos que hay que tener las 6 áreas de la vida equilibradas, la salud, la familia, la profesional, la formación social, cultural, ético, espiritual, pero decíamos que nuestro consciente diría que lo más importante es la salud y la familia, pero el subconsciente decíamos que era lo profesional. Esto significa que tenemos que cambiar nuestras prioridades y tenemos que hacer que el consciente gane la partida. Bien, ¿y qué decíamos también el otro día? Que para poder tener equilibradas las 6 áreas de la vida, la clave es ser productivo, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la productividad? ¿Vale? Bien, decíamos el otro día que si cada área de la vida aquí decíamos que estaba descompensada porque dedicas demasiadas horas a la parte profesional, significa que las demás las vas a tener descompensadas. Toda descompensación hace que no seamos felices. Por tanto, la clave es tener un redondel aquí, un redondo, es decir, una nota media en todas parecida. Que esto es lo que es el éxito de verdad, ¿vale? Que es algo que siempre nos ha enseñado más a tener la parte profesional la más alta. Y al final el trabajo muchas veces se carga nuestra salud y nuestra familia. Bien, productividad. Pues bien, productividad es calidad de trabajo ante tiempo. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que cuanto menos tiempo trabajo, más productivo soy. En la educación siempre es cuanto más horas trabajes, más presentismo. ¿Vale? Esto es muy importante. Luego, el tiempo realmente no lo gestionamos bien por una sencilla razón, porque pensamos que tenemos demasiado. Es decir, yo a la gente le digo, ¿cuánto tiempo te deja robar todos los días? Y todo el mundo, sí, me dejo robar. Vale, pero ese tiempo te dejarías, si fuese euros en la cuenta bancaria, ¿te dejarías robar euros de la cuenta bancaria? Porque tu tiempo vale dinero en el trabajo, ¿no? Y todo el mundo dice, no, 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 no. Entonces, ¿por qué se te deja robar tiempo y no te deja robar euros? O dinero. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, porque el tiempo es algo que pienso que mañana te lo voy a tener, por tanto ya me quedaré después a la tarde a trabajar y le quitaré el tiempo a mis hijos, a mi salud, pero el dinero ya nos hace más daño. ¿Por qué? Porque el tiempo es algo intangible y es un recurso no escaso y el dinero es algo tangible y es un recurso escaso. Por tanto, hay algo que tenemos que hacer, que es tangibilizar lo máximo en nuestro tiempo para que nos haga daño. Bien, lo que decíamos otro día, la clave para ser productivo a nivel profesional es identificar muy bien las diferentes tareas que haces en el día a día. Hay tareas que valen 10 euros y tareas que valen 100. Bien, las de 100 euros se llaman las tareas de alta rentabilidad. Y esto es muy importante porque luego Gorka va a hablar sobre esto, ¿vale? Un cliente mío que va a contar un poco cómo él, identificando esas tareas, se dio cuenta de él que el 95% de lo que hacía no era rentable y efectivamente al cambiar eso lo que le ha pasado. Bien, entonces hay tareas de 10, es decir, no es lo mismo hacer fotocopias que hacer una visita comercial. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar esas tareas de 100 euros. Bien,
Aquí, entonces, lo primero que hay que saber es diferenciar entre las tareas de 100 y las de 10. Y aquí hay dos frases que tenéis que quedaros muy bien, que son: las tareas de alta rentabilidad son aquellas que dedicándole más tiempo mejoran los frutos de la empresa, ¿vale? Es decir, si a una tarea dedico más tiempo, si es mejor para la empresa, es de alta rentabilidad. Es decir, normalmente son aquellas que aumentan las ventas, aumentan la productividad o reducen costes. Producir no es de alta rentabilidad. La gente cuando está produciendo no es de alta rentabilidad. Alta rentabilidad es aquello que hace mejorar esa productividad. Aquí la gente se confunde mucho. Luego, por contra, es una tarea dedicándole menos tiempo, es mejor para la empresa, es una tarea de baja rentabilidad. Eso significa que, por ejemplo, hacer facturas es una tarea de baja rentabilidad. ¿Por qué? Porque si en vez de 5 horas tengo un programa informático que me lo haga en un minuto, sería mejor. Por tanto, toda tarea que si yo tuviese que dedicarle menos tiempo sería mejor para la empresa, es de baja rentabilidad. Normalmente todas las tareas administrativas son de baja rentabilidad, ¿vale? ¿Qué pasa? No significa que no haya que hacerla, sino que hay que hacerla, pero intentar que me lleve menos tiempo. Seguimiento de cobros, que aquí os confundís todos, la mayoría. Seguimiento de cobros es de baja rentabilidad. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que no lo tenga que hacer. Cuanto más tiempo tenga que dedicar, es malo para la empresa. El tema está, tener que buscar la manera de que me paguen antes, ¿vale? El hecho de que tenga que dedicar mucho tiempo a seguimiento de cobros significa que algo no estoy haciendo bien. Seguimiento de presupuestos. Pues cuanto más tiempo le dedica a hacer seguimiento de presupuestos, más posibilidades tengo de vender. Es de alta rentabilidad. Pues bien, lo que tenemos que hacer es hacer una lista, para que entendáis, de las tareas, de todas las tareas que hacéis, que es la clave, que os voy a mandar, os voy a dar al final de este vídeo, os voy a dar un archivo donde os voy a enseñar luego aquí, donde vais a registrar durante unos días todo lo que hacéis a nivel profesional, desde que os levantáis hasta que os acostáis, a nivel profesional, hora por hora, vamos a intentar identificar si es una tarea de alta rentabilidad, si es de baja, si es interrupción, si es un imprevisto. Vamos a empezar a identificar, ¿vale? Os voy a pasar luego el descargable para que luego en el tercer vídeo os voy a enseñar a analizarlo. Bien, entonces lo primero que se hace aquí es, efectivamente, lo que hacemos es hacer un registro durante 5 días de todo lo que hacemos y las clasificamos en 5 tipos de tareas. 5 tipos de tareas, que son las tareas de alta rentabilidad, las tareas de baja rentabilidad, los imprevistos, interrupciones y delegables. Hay 5 tipos de tareas que tenemos que clasificar. ¿Qué pasa? Que a las de alta rentabilidad, ¿cuál es el objetivo? Dedicarles más tiempo. A las de baja rentabilidad, ¿cuál es el objetivo? Dedicarles menos tiempo. A los imprevistos, ¿cuál es el objetivo? Dedicarle menos tiempo. Las interrupciones, menos tiempo, y las delegables, más tiempo. ¿Vale? Que una vez que identificamos todos estos tipos de tareas, lo que tendremos que hacer es planificarlas en función de cada una de ellas. Y está claro que las de alta rentabilidad, el objetivo es dedicarle unas 3 horas al día. Normalmente, os vais a dar cuenta de que nadie tenéis más de 1 hora o 2 horas de alta rentabilidad a la semana. Nadie. Y vais a ver cómo Gorka os lo va a explicar. Él también pensaba que sí, pero realmente nadie tiene más de 2 horas a la semana. Para que veáis lo que os estoy diciendo. Y tenemos que tener unas 2 horas al día. Entonces, tenemos que proteger esas tareas de alta rentabilidad. Tenemos que luego proteger cada hueco en cada sitio. Bien, ¿qué 5 metas son claves para mejorar la productividad? Para que entendáis. Hay 5 metas, que es reducir las interrupciones de X horas a X menos horas, ¿vale? ¿Que eso cómo se hace? Agrupando la comunicación. Es decir, lo voy a coger y voy a agrupar la comunicación. Si mi secretaria me interrumpe 20 veces al día, a partir de mañana lo que voy a hacer es voy a agrupar media hora a la mañana y media hora a la tarde, le voy a decir que me diga todo lo que me tiene que decir a la mañana, que me lo apunte, y a la tarde otra media hora. El teléfono lo voy a atender 2 veces al día, el email 2 o 3 veces al día, en función de tu tipo de actividad, pero es fundamental que todas las interrupciones tengan su cajón, por decirlo de una manera, su sitio, ¿vale? Tú no puedes atender según llegan las cosas, luego veréis. Luego, tenemos que reducir los imprevistos. Hay 2 tipos de imprevistos, imprevistos reales y no reales. Los reales son los que tú no puedes hacer nada y los no reales son los que si tú hubieses hecho algo antes, lo podías haber evitado, ¿vale? Yo suelo decir que el COVID, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Los políticos han esperado a que sea real para reaccionar. Inicialmente era no real, porque sabíamos que había algo, ya sabíamos cosas que pasaban en China. Por tanto, los imprevistos normalmente son no reales, pero en su consciente le gusta que sean reales para no tener responsabilidad y no asumir responsabilidad. ¿Los imprevistos cómo se reducen? Pues creando tareas repetitivas o creando hábitos. Tú imagínate que tú sales a hacer visitas comerciales y te suelen cancelar en el camino y al final pierdes el tiempo en el coche, pues ¿qué tendrás que hacer mañana? Pues tendrás que llamar antes de salir siempre, confirmar la cita antes de salir. ¿Para qué? Para conseguir que realmente por lo menos no te generes imprevisto de estar en el coche tirado. Bien, más, reducir las tareas de baja rentabilidad. Es decir, tenemos que identificar cuáles son de baja rentabilidad. Por ejemplo, ir al banco es una tarea de baja rentabilidad. Pues en vez de ir a las 12 de la mañana y estar 2 horas, tendré que ir a las 8 para estar 10 minutos. El coche, los trayectos de coche, tendré que buscar la manera de levantarme 15 minutos antes para poder ir por otra ruta y tardar menos tiempo. Es decir, todo lo que sea tareas de baja rentabilidad, y esto es muy importante, os tenéis que cuestionar todas. Y el objetivo es cómo hago para que me lleve menos tiempo.
sí o sí. Y esto es fundamental. Aquí normalmente el subconsciente protege y siempre piensa que no se puede hacer nada. Pues sí se puede hacer. Luego, aumentar mis tareas delegables. Tenemos que intentar delegar 5 horas de nuestra agenda semanalmente. Y delegar no significa tener una persona. Puede ser comprarme la rumba para que pase la aspiradora en casa y ese tiempo se lo dedico a mis hijos, ¿vale? Y luego tengo que dedicar 3 horas al día a las tareas de alta rentabilidad. Es decir, las que van a ser claves para que tu trabajo, tu empresa funcione, son las de alta rentabilidad. Por lo tanto, el número de tareas de alta rentabilidad que estén en tu agenda es lo que van a determinar tus resultados económicos y de tiempo. Bien, estas son las 5 metas que tienes que tener súper claras, ¿vale? Que esto ya iremos viendo. Que esto es lo que ha hecho Gorka en su día a día y es lo que ha cambiado su empresa radicalmente, ¿vale? Más cosas. Bien, os voy a explicar por qué normalmente, lo que decíamos el otro día, ¿no? ¿Por qué nos cuesta y procrastinamos y dilatamos las cosas, ¿no? ¿Por qué si yo os dijese lo que tendréis que hacer la semana que viene, no lo haríais? Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué si me han dicho y me dicen que si hago esto voy a conseguir esto, ¿por qué no lo hago? Y esto es porque tenemos que identificar dos cosas. Una es la formación, la educación, que es el sistema educativo es formativo, donde nos dan conocimientos y teoría, pero lo que no nos dan es desarrollo de capacidades, de actitudes, de talentos, de esta experiencia. Luego tenemos la consultoría, que es aquel experto que te dice, a partir de mañana tienes que subir el Everest, y tú todavía no has subido un monte de 1000 metros, ¿qué le vas a decir? Pues es que no puedes subir. Un consultor es un nutricionista, un entrenador personal que te dice, te doy la dieta, y eso no significa que vayas a hacer la dieta mañana. Está claro que si queréis cambiar, y aquí es lo que os decía el otro día, de los 3 pasos famosos, una persona se tiene que desarrollar profesional y personalmente. Y para eso tiene que cambiar hábitos y tiene que romper barreras mentales. Es decir, si tú quieres subir el Everest, tienes que cambiar hábitos sí o sí. Tienes que romper barreras mentales sí o sí. Y esto es fundamental. Y esto es muy importante. Cambiar hábitos y romper barreras mentales, lo siento, no se consigue leyendo libros ni no se consigue teniendo una agenda muy bonita donde tú tengas que escribir. Es decir, para romper hábitos y barreras mentales requiere un proceso. Requiere un proceso de identificar, requiere un proceso que te ayuden a identificar. Tenemos más de 20 todos los días y todo eso tiene un proceso. Por eso no es tan fácil cambiar, ¿vale? Pues si fuese muy fácil, ya te digo, yo os daría la receta a todos y venga, y fuera, y no. Yo normalmente trabajo 6 o 8 meses con la gente y es por algo, ¿vale? Bien, más cosas. ¿Qué es el desarrollo profesional y personal? Y esto es muy importante que entendáis. Normalmente no nos ha educado a saber lo que es el desarrollo, ¿vale? El desarrollo no es conocimiento, por eso no puedes desarrollarte leyendo, sin más, un libro o escuchando un audiolibro o haciendo... Ahí está la diferencia, que el desarrollo requiere algo más. El desarrollo primero tienes que entender lo que significa. El desarrollo esto es como si fuese un iceberg donde la 9ª parte del hielo está debajo del agua, que es la parte interna tuya, que es la que hay que trabajar si quieres cambiar. Es decir, si nosotros queremos pasar a la acción y no queremos procrastinar y dilatar, lo que va a influir en pasar a la acción es nuestra actitud, ¿vale? La actitud. ¿Y la actitud qué es? Yo lo defino como la capacidad que tienes de pasar a la acción y no ponerte excusas en el camino, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la actitud, en tu actitud hay 3 variables que influyen, que es lo que va a hacer que hagas o no hagas. Que la primera es la socialización, que es tu entorno social. ¿Qué significa esto? Tus padres, tu entorno, nunca va a querer que tú seas libre. ¿Por qué? Porque ellos van a querer que estés en la zona segura. Entonces, ¿cuántas veces tu padre te ha dicho que hagas una carrera u otra? ¿Cuántas veces estás casado por la iglesia cuando no creías en Dios? O sea, ¿cuántas veces has hecho cosas por lo que piensan los demás? Luego tenemos nuestros hábitos. Yo suelo decir una frase, tenéis que cuestionar todos los hábitos que tenéis todos los días, desde que te metes en la cama hasta que te acuestas, porque tu hábito es el que te lleva tanto al éxito como al fracaso. Es decir, yo suelo decir que 1 hora tarde de meterte a la cama todos los días te arruina tu vida. Y esto es algo que lo tiene implementado la mayoría de la gente. Prefiere estar una hora viendo Netflix o 1 hora aparentemente en su zona de descanso y no se da cuenta la repercusión que tiene en las 24 horas al día siguiente esa hora que se mete tarde a la cama, ¿vale? Eso le arrastra que al final el día siguiente no es productivo, al final le va a pedir regenerados instantáneos y va a comer mal, luego entonces por tanto la salud la va a romper, luego va a estar irascible con sus hijos y al final va a estar enfadado, por tanto al final un hábito, yo suelo decir, te cambia la vida, ¿vale? ¿Qué hábitos no productivos tenemos en el trabajo? Pues contestar el email a todas horas, el teléfono abierto todo el rato, o sea, siempre dejar que me interrumpan. Por tanto, tenemos que empezar a cambiar todos los hábitos, tenemos que cuestionar todos los hábitos que nos llevan a ese problema. Y luego, lo más importante, tenemos los condicionamientos mentales. ¿Qué es una barrera mental? La barrera mental es lo que juzgamos que nos va a pasar
y actuamos en consecuencias. Es decir, es lo que pensamos que va a pasar y actuamos en consecuencia. Hay dos tipos de barreras mentales. Las matametas, las que rompen tus metas y tus ilusiones y tú mismo dices, no, no va a poder ser porque es imposible, o tu entorno que te lo rompe, o los robatiempos. Es decir, como no sé decir que no, me roban tiempo. Como yo lo hago más rápido y mejor, no lo delego y al final lo hago yo. Es decir, los robatiempos son los que hacen que tú trabajes muchas horas y como no es capaz de decir que no a muchas cosas, a los clientes, a tu entorno, y como no sabes delegar, al final hace que trabajes muchísimas horas. Por tanto, los condicionantes mentales que tenemos más de 20 todos los días. 20 barreras mentales todos los días. Y yo suelo decir a la gente que no sabe identificar más de una o dos de las que tiene en general. Esto es fundamental, ¿vale? Las barreras mentales son lo que van a limitar tu potencial radicalmente. Y lo que tenemos que hacer es trabajar bien estas tres para que lo entendáis. Bien, os voy a poner un ejemplo para que entendáis, un ejemplo que me pasó a mí, de lo que es una barrera mental, cómo cambia la vida de una persona. Cuando yo suelo ir a Madrid, cojo un taxi, me acuerdo cuando iba a una entrevista de radio, pues me acuerdo que el taxista me empezaba a contar de que trabajaba 15 horas, de que tenía 3 hijos, de ganaba un poco de dinero, que estaba mal, que era ingeniero, que se había reconvertido. Entonces, yo al final, cuando eran 30, 40 minutos de taxi, entonces el tío me empezó a contar, y al final cuando llegué a la entrevista de radio le dije, señor, quiero que me escuche 5 minutos, porque van a ser lo más importantes de tu vida. ¿Por qué? Le dije, mira, señor, el problema que tenéis muchas de los taxis es que, primero, sois un monopolio y eso os hace estar en la zona de confort, y lo segundo es que no tenéis ni idea de vender. Yo que soy un experto en ventas y me dedico a enseñar a vender a las empresas, lo más importante de una venta es la escucha activa. El 85% de la venta es saber escuchar a las personas. Y tú, el único que la ha escuchado a usted ha sido yo a usted. Eso significa que yo le podría vender un programa de desarrollo profesional y personal ahora mismo a usted. Pero lo que tenía que haber hecho es preguntarme, cuando me he montado al taxi, la siguiente pregunta. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y a qué te dedicas? Y si hubieses preguntado eso, yo le hubiese dicho que vengo a una entrevista de radio y que dentro de 20 minutos me vuelvo al centro de Madrid. Y entonces el viaje costaba 80 euros. Y le digo, tendrías otros 80 euros. Pero si me sigues preguntando, te diré que dentro de 3 horas me voy al aeropuerto porque soy de Bilbao y tendrías otros 30 euros. Solo conmigo hoy ganarías 190 euros, que va a ser más que trabajando 15 horas todo el día. Es decir, si tuvieses un cliente como yo al día, solo en 1 hora trabajando ganarías lo mismo que trabajando 15 horas. Entonces el señor se me queda así y me dice, te espero, te espero. Entonces ahí me espera abajo. Entonces cuando vuelvo a la entrevista le veo que estaba haciendo un crucigrama. Me digo, el señor, no puede ser, no ha entendido nada. De hecho que lo más importante es la escucha activa. ¿Cómo no me ha escuchado? Y el tío me dice, no, es que estaba tontado. La cosa es que al final me lleva al centro de Madrid y le digo, señor, ¿qué me tiene que decir? Y me dice, dentro de 3 horas vengo a buscarte para el aeropuerto. Bien, ya estaba entendiendo el mensaje. Y a las 3 horas se me aparece y según estaba llevándome al aeropuerto, me dice, ya he entendido lo que me has dicho, ya lo he empezado a hacer con diferentes clientes y ya tengo 500 euros reservados para la semana que viene. Entonces, según me deja en el aeropuerto, abre la puerta y me dice, señor, ha sido un placer tenerte como cliente. Por cierto, el lunes que viene a las 8 estoy aquí. Entonces, he cambiado la vida a muchos taxistas, a restaurantes, a diferentes negocios, porque realmente me he dado cuenta de que una barrera mental les aleja de poder trabajar la mitad de las horas y dedicar tiempo realmente a lo importante que son sus hijos y su familia y realmente reducir el estrés. Es decir, me he dado cuenta que trabajamos demasiadas horas por no romper barreras mentales y cambiar hábitos. Bien, eso es lo que es importante que entendáis ese concepto. ¿Vale? Seguimos. Bien, más cosas. Las causas de por qué, ¿vale? Aquí vamos a ver las causas de por qué. Vamos a hablar de las cajitas famosas, ¿vale? De las cajitas famosas. El método de las cajitas, ¿vale? Tiene que ver con estas cajitas que... Las cajitas tienen dos definiciones. Una es que son pequeñas acciones consecutivas para conseguir metas y otra es que es el lenguaje, que os decía el otro día, que utiliza tu cerebro para pasar a la acción y me ponen sus excusas. Son dos estos. Importante. Las cajitas normalmente no tienen que superar más de 2 horas, ¿vale? Porque si yo tengo que hacer una acción y es más de 2 horas, tiendo a dilatarla porque es demasiado grande. Entonces, ejemplo, regalas plantas. Por ejemplo, cuando uno dice tengo que regalar plantas no es una acción. Es una meta que tiene 3 cajitas, que es coger la regadera, llenar la regadera y verter el agua a las plantas. Esto significa que yo cada vez que le digo a mi mente regalas plantas, como no es una acción directa, mi mente tiene que pensar en dónde está la regadera, cómo echar el agua. Entonces, cada vez que la mente tiene que pensar,
tiende a dilatar y procrastinar porque pensar nos cuesta mucho esfuerzo, porque requiere mucha energía. Entonces, es importante entender que si yo meto cajitas en mi agenda, automáticamente, como mi mente no tiene que pensar, va a tender a hacerlo y no procrastinar y dilatar. Esto aumenta un 1000%. Si tú a tu hijo le dices, en vez de recoge el cuarto, le dices, recoge las zapatillas que tienes al lado tuyo y vais a ver cómo aumentar un 1000% la capacidad de hacer caso. Y esto es algo que tenéis que entender. Cómo meter pequeñas acciones en mi agenda y en mi cabeza para que mi mente no tienda a dilatar y procrastinar. Por eso cuando dice uno, voy a ordenar el cuarto, el garaje, pues al final nunca lo haces, ¿vale? Ese es el primer punto de las cajitas. El siguiente punto es que hemos dicho que son pequeñas acciones consecutivas para conseguir metas. Aquí ahora os voy a demostrar por qué el 90% de lo que hacemos no es rentable. Es decir, imagínate que marco una meta que es conseguir 3 clientes nuevos este mes, que me imagino que todo el mundo querrá conseguir clientes, ¿no? Imaginaos que hacemos un puerta fría, porque tengo que buscar clientes nuevos y tengo que hacer el proceso de cajitas de buscar clientes nuevos, que es el listado de clientes, un guión de llamada, unas llamadas, un siguiente de llamada, visitas, seguimiento de visita, presupuesto, seguimiento de presupuesto y cierre. A cada cajita le tengo que asignar el tiempo que le voy a dedicar a la semana. Esto es fundamental. Yo siempre hago cajitas y tiempos que le tengo que dedicar a la semana. Y luego, aquí está la clave de las cajitas. Y esto creo que es lo que revoluciona el sistema productivo en general de todo, ¿no? De las empresas. Yo con esto que está diciendo aquí adelante, he dejado en evidencia todo tipo de empresas, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Si tú analizas, te das cuenta de que todas las cajitas son de alta rentabilidad, porque decíamos que cuanto más tiempo le dediques a estas cajitas, más posibilidades tienes de aumentar los resultados. Bien, pero yo identifiqué dos tipos de cajitas. Las AR1, que son las de la derecha, las que están más cerca del resultado, que yo llamo las tareas de alta rentabilidad tangibles, y las de la izquierda, las AR2 o las tareas de alta rentabilidad intangibles. ¿Qué significa esto? Yo tengo que empezar por las AR2 para hacer las AR1, pero ¿qué pasa si yo no hago la que está más cerca del resultado? Que en este caso es el seguimiento de presupuestos. Si yo no hago esta cajita, ¿vale? ¿Qué pasa con todas las anteriores? No valen para nada. Tenemos aquí un problema, señores. Que si yo no hago una hora a la semana porque tengo una barrera mental, por miedo a que me digan que no, que normalmente el seguimiento de presupuestos dilatamos y no lo hacemos, de hecho el 97% de las empresas no lo hacen, automáticamente todo el tiempo que he dedicado a hacer visitas, a hacer presupuestos, ha ido a la basura. Por eso siempre, la manera de planificar siempre va a ser de derecha a izquierda. Se empieza desde el seguimiento a la izquierda. Y esto ya lo iréis entendiendo en los siguientes vídeos. Y esto es clave. Si yo no protejo las AR1, las AR2 valen cero. Os podría demostrar que el 90% de las tareas que se hacen a nivel mundial están en las AR2 que no valen para nada. Porque la gente no sabe planificar las AR1, identificarlas y saber cuáles son. Y eso es clave si queréis realmente. Entonces, lo que haremos en ese registro diario que os voy a hacer para que hagáis para el siguiente vídeo es ayudaros a enseñaros a identificar cuáles son las AR1, las AR2, las de baja. Esto es fundamental que lo sepáis, porque si no, vais a estar perdiendo el tiempo haciendo cosas que aparentemente parece que van a dar resultados, pero no van a dar resultados. ¿Vale? Bien, aquí esta parte nada. Bien, las causas de por qué, y ahora ya me voy a meter más en el tema de cómo decíamos que había dos partes importantes, ¿no? Lo que es la productividad, y yo creo que la productividad tiene que ver con lo que hemos hablado antes de lo que son las interrupciones, imprevistos, tareas delegables, baja rentabilidad, y lo que es las cajitas, porque las cajitas te llevan a lo que es alta rentabilidad, lo que no es alta rentabilidad, pero luego está el otro concepto que es ¿por qué no conseguimos cada vez que quiero hacer algo, por qué no consigo hacer, ¿no? Entonces, las causas son las siguientes. Es porque nos faltan los para qué. Yo a la gente le digo que si tú ahora mismo piensas en algo que no has hecho la semana pasada, y si yo te digo que lo tienes que haber hecho para que no sobrara tu hijo o tu padre, automáticamente lo hubiese hecho. Es decir, la excusa que te has puesto para no hacerla no te hubiese servido. Por tanto, el para qué es fundamental. Luego está claro que hay que tener un objetivo claro. No decir, quiero bajar peso, no, quiero bajar 2 kilos en 2 meses. Las metas, en este caso es las metas son los caminos. Es decir, el objetivo es un resultado, la meta es el camino. Para yo bajar 2 kilos, ¿qué tengo que hacer? Pues tener que hacer 5 comidas al día, tener que ir 2 desayunos por semana. Por tanto, las metas son el camino. Si yo no tengo metas bien definidas de lo que tengo que hacer, tampoco voy a conseguirlo. La siguiente es que no solo vale tener una meta. Si yo digo que voy a hacer 5 comidas al día, pero no digo cómo voy a hacer esas 5 comidas al día, y aquí vienen las acciones o las cajitas, que es, tengo que hacer un listado de la compra, tengo que ir a hacer la compra, tengo que cocinar, todo lo que tengo que hacer. Las siguientes, porque esas cajitas las he metido en mi agenda, pero no he sido realista. ¿Vale? Al principio os pasa que ni habéis visto la agenda. Es que ni he mirado la agenda. La siguiente es porque no soy realista, porque he dicho que va a tardar 1 hora y he tardado 2. La siguiente es porque no sabemos gestionar bien
las interrupciones y los imprevistos. Es decir, tenía planificado de 9 a 10 hacer eso, me ha sonado el teléfono, me ha sonado el email y al final me ha roto mi agenda. Y la siguiente es porque tengo unos hábitos, como me meto tarde a la cama, me cuesta levantarme y al final, o tengo unas barreras mentales que como no sé decir que no, pues al final cojo el teléfono a todas horas. Como pienso que a la barrera mental del miedo al no, es que tenía que llamar a estas dos personas, pero como estaba, al final tu cabeza que ha hecho ir por otro camino. Entonces, siempre va a ser uno de estos puntos, que es lo que yo trabajo, que es el motivo de por qué. La palabra motivación es motivo y acción. Pues el motivo tiene que ver con tus sueños. Luego tenemos que, entonces hay que trabajar los sueños, los objetivos, las metas, las cajitas, la planificación, semana ideal, semana planificada, semana real, hábitos y barreras mentales. Estos son los puntos que vamos a trabajar en el vídeo 3. Voy a ir enseñándoos a definir los sueños, lo que es un objetivo, lo que es una meta. Voy a hacer ejemplos un poquito prácticos para que veáis, para que con unas herramientas que os pasaré, para que entendáis cómo se hace todo este proceso. Y esto es fundamental, porque si tú no haces bien desde arriba hasta abajo, cada vez que llevas a una acción, posiblemente no la hagas porque le falta el proceso, ¿vale? El método que hace falta, que tiene que ver para llegar ahí. Bien, haciendo un pequeño resumen de esto, al final son sueños, objetivos, metas, cajitas, agendar. La palabra motivación suele decir que es motivo más acción y el nivel de motivación de una persona es nivel de deseo por nivel de creencia. Esto significa que si yo tengo un deseo ardiente de algo, pero no creo que lo voy a conseguir, 1 por 0 es 0. ¿Vale? Lo que mueve el mundo es la creencia. Si yo no tengo creencia, no hay motivación, no hay nivel de motivación, no hay acción. Entonces, si no tengo creencia, no hago. Y si no hago, no hay resultados. Y si no hay resultados, no creo. Es un ciclo vicioso. La creencia es lo que mueve el mundo, ¿vale? Para que lo entendáis. En definitiva, hay que definir los sueños, que iremos definiendo los sueños, luego lo que haremos es definir los objetivos. El sueño, y esto ya lo haremos en el vídeo 3 mucho más detallado y para que lo veáis. ¿Vale? Ahora son ejemplos para que veáis un poco lo que vamos a hacer. Sueños, objetivos. ¿Vale? Un sueño y un objetivo, ¿qué se diferencia? El sueño es algo a 5 años que yo pongo y el objetivo es un cacho del sueño. O sea, un sueño y un objetivo es parecido. El único que el objetivo es a una distancia más corta. ¿Vale? Luego voy a poner aquí un ejemplo para que lo veáis. El ejemplo aquí, el ejemplo que os voy a poner es el siguiente. Es este. Vale. Mira, es este para que lo entendáis un poco en global, ¿vale? El otro día, este. Ahora vais a ver. Este. Bien. Aquí tenemos el sueño, por ejemplo. Tener energía para aguantar hasta las 10 de la noche sin estar cansado. Si veis, este es algo que todo el mundo querría, ¿no? Tener energía, ¿no? Decíamos que esa es clave para tener esa emoción positiva, ¿no? Pues un objetivo de ese sueño puede ser bajar 5 kilos en los próximos 3 meses. Otro objetivo podría ser capaz de dormir 8 horas, porque tienes insomnio y no duermes. Otro objetivo puede ser reducir tu estrés un 50%. Es decir, tengo que buscar qué objetivos me van a ayudar a que yo pueda tener energía hasta las 10 de la noche. Pero claro, tenemos el sueño, tenemos el objetivo, tenemos las metas y luego las metas. Las metas es ¿qué voy a hacer para bajar 5 kilos? Pues voy a hacer 5 comidas al día, voy a hacer deporte 3 días a la semana y voy a ir andando al trabajo todos los días. Tenemos como tres metas, ¿vale? Luego os voy a enseñar un ejemplo de una meta de cómo se desarrolla, porque esto es importante y os voy a enseñar un ejemplo de una niña de 6 años aplicándolo en su día a día, ¿vale? Con una cosa que pasó. Entonces, luego si seguimos para adelante, tenemos el sueño, el objetivo, la meta, luego la meta hacer 3 días de deporte a la semana y lo que tenemos que hacer es los obstáculos de por qué no voy a conseguir esa meta, las soluciones y luego aquí toca hacer las cajitas de todo el proceso. No os preocupéis porque esto en el tercer vídeo lo vamos a ir viendo mucho más en detalle. Ahora es un poco para que tengáis el concepto, para que entendáis un poco lo que vamos a hacer. El sueño, el objetivo, la meta, las cajitas, los tiempos, los obstáculos, las soluciones y luego todo esto lo que vamos a hacer es meterlo en la agenda. Por tanto, lo que vamos a conseguir es que vuestra agenda esté llena de cajitas que vayan dirigidas a metas, a objetivos y que vayan dirigidas a vuestros sueños, ¿vale? Esto es la clave, esto es fundamental, hacer todo este proceso si realmente quieres conseguir que lo que pongas lo hagas. Esto va a empezar. Luego veremos, cuando una que hemos llegado a la agenda, tenemos que analizar qué barreras mentales o qué hábitos todavía te están alterando esa agenda. Pero bien, hay un ejercicio que es este, que es el de las metas, que es este, que solemos poner una meta, ¿vale? Y luego podemos poner, imagínate, hacer 3 días de deporte a la semana. Y aquí lo que os suelo decir es que pongáis 10 beneficios o 20 beneficios tangibles de por qué quieres hacer deporte y 10 obstáculos por los cuales no vas a hacer. Aquí, si yo haría este ejercicio ahora mismo con vosotros, ¿vale? Y si queréis parar el vídeo, lo hacéis y luego veis lo que os va a pasar. Si yo os digo que pongáis 4 o 5 beneficios tangibles de por qué queréis hacer deporte esta semana, os vais a dar cuenta, ¿vale? Que si os dejo escribir y poner estos otros obstáculos, os va a pasar lo siguiente, ¿vale? Parar el vídeo si queréis y hacerlo y luego me escucháis otra vez.
Pues lo que va a pasar es lo siguiente, que vais a poner todos, vais a ser todos genéricos y vais a poner las palabras prohibidas, que decíamos que era la palabra más, menos, mejorar, aprender. Por tanto, vais a poner para mejorar mi salud, para reducir mi estrés, para socializar un momento dado, siempre vais a utilizar la palabra más, menos, mejorar. Entonces, eso significa de que decíamos el otro día que la mente funciona con imágenes. Si la mente funciona con imágenes, lo genérico, como no puede visualizar, no, esto lo pasa de largo y no existe, ¿vale? De hecho, si yo os dijese que esta semana os voy a dar 70.000 euros por ir al gimnasio, ya te digo que iréis todos. Eso significa que cuando es algo tangible, y por 3.000 euros también iréis, y por 500 también, eso significa que el dinero es más importante que vuestra salud, para que veáis vuestro subconsciente cómo se engaña. Es importante entender este concepto, ¿no? Y ya para terminar, ¿vale? Que luego todo esto lo iríamos viendo en el vídeo 3, pues voy a poner el ejemplo de la chavala, una chavala de 6 años que no se quería poner la bata en clase ni las gafas y su padre me dijo, Aritz, me tienes que ayudar porque si no le van a echar porque ya mi hija es tan presumida que no quiere ponerse. Entonces le hice coger a la chavala y le dije, a ver, vamos a hacer una cosa. Un premio, ¿no? Un premio que es una chavala de 6 años que quiere una muñeca. Vale, 20 beneficios tangibles de porque le hice la hoja de metas. 20 beneficios tangibles de por qué quieres una muñeca. Y pues porque la peino, porque me gusta, porque hago coletitas, porque hago comiditas, porque me gustan los bebés, porque le pinto la cara, porque he visto vídeos con ella, porque yo me paseo, si veis, ves con sus faltas y así, pero puso los 20 beneficios. Luego le hice poner los obstáculos de por qué no iba a conseguir, por qué me porto mal, por qué no hago caso, por qué no me he visto, por qué no me pongo las gafas, por qué no me pongo la manta, por qué no me pongo como la comida, por decir palabrotas y encima lo firma. Y las soluciones, comer yo sola, lavarme los dientes yo sola, vestirme yo sola, escuchar, ponerme la bata en clase y aquí en el siguiente pones ponerme las gafas. Es curioso. Las dos cosas que necesitábamos las ha puesto solas, para que veáis. Esto es normal, esto pasa siempre. Pero luego pusimos las 5 cosas que decía que quería hacer. Le dijimos, si lo haces durante 15 días, vas a tener la muñeca. Y le hicimos una especie de hoja de hábitos. Automáticamente, como era algo que ella quería y que ella había dicho que iba a hacer, en 15 días tuvimos que comprar la muñeca y le cambiamos el hábito de ponerse las gafas y la bata en clase. Esto es un ejercicio que si lo hacéis con vuestros hijos o con vosotros mismos, funciona, ¿vale? Pero tenéis que entenderlo. Vale, bien, pues deciros que de momento esto es, ahora vais a ver el vídeo también de Gorka, ¿vale? Para que veáis, él va a explicar a nivel productivo, profesionalmente, lo que ha conseguido. ¿Vais? Es importante porque es ver, está cocinado de hace poco, para que veáis, es muy reciente, para que veáis en el COVID lo que ha hecho y cómo ha cambiado parte de su parte profesional. Yo soy cierto, todavía le falta la parte personal porque requiere un proceso, pero vais a ver que es inspirador escucharle lo que ha conseguido. Pues bien, os veo en el vídeo 3, ¿vale? Luego os iré contando más cosas y hasta luego.